Python es un lenguaje de programación de propósito general, Studio Code. Esta es una herramienta muy pero muy buena que nos va a permitir desarrollar cualquier, cualquier línea de código, ¿no? Es muy amigable, es un editor que permite realmente desarrollar las líneas de código en forma bastante sencilla. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. A ese nuevo archivo le vamos a llamar áreas geométricas y le agregamos la extensión PY para indicar de que vamos a trabajar con Python. Muy bien, una vez que hemos creado nuestro archivo, vamos a empezar. Bien, este es nuestro ambiente de trabajo. Aquí vamos a crear la línea de código. No voy a hacer una línea de código muy simple, porque para eso hemos visto todo lo que es programación orientada a objetos. Lo que quiere decir que el problema planteado de la longitud de la rueda y el área de la rueda, tenemos que plantearlo con la intención de, a futuro, crear otros objetos que nos permitan calcular otro tipo de áreas. Puede ser cualquiera, puede ser un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, un pentágono, hexágono, un polígono cualquiera. Y solamente vamos a reutilizar esta línea de código, ir implementando lo que necesitemos. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra clase. La clase va a ser áreas geométricas. Bien, ¿por qué áreas geométricas? Porque estamos diciendo de que vamos a crear algo general. ¿De acuerdo? Entonces, creamos la clase de áreas geométricas y ahora vamos a implementar esta clase con lo que se conoce con el nombre de motor. Entonces entramos con el init y dentro del paréntesis lo que se coloca siempre es el self. El self es lo que va a identificar a las variables que vayamos utilizando. Entonces vamos a colocar como primer punto lo que queremos calcular, que en este caso va a ser el self perímetro. Fíjese que acá estoy colocando siempre self adelante porque esto va a tener una conexión con la clase de áreas geométricas y le damos el valor inicial que va a ser 0. De igual manera creamos self area, ¿no? Le damos el valor inicial que va a ser 0. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro objeto, es decir, vamos a crear acá, por ejemplo, el círculo y dentro del paréntesis también colocamos self y radio que vamos a utilizar. Muy bien, ¿cómo empezamos aquí a programar? Dentro de lo que es círculo, lo primero que tenemos que hacer es incluir una condicional que me permita restringir el uso del radio, ya que este no puede ser 0, obviamente, ni tampoco puede ser negativo. Entonces, para ello vamos a utilizar un if. Entonces, si el radio es menor o igual que 0, vamos a hacer de que salga el programa, ahí quede el programa porque no vamos a poder calcular ya nada más. Entonces, vamos a colocar un rise que me tiene que indicar un error, ¿no? Y dentro de esto colocamos el radio debe ser un valor, un número positivo. Siempre entre comillas porque las comillas me permiten generar un texto, ¿no? Bien, una vez que hemos hecho eso, ahora sí colocamos lo que queremos calcular. En este caso ponemos self perímetro y el perímetro es 2 veces por pi y por el radio. Para el caso del área ponemos lo mismo, self.area y esto va a ser igual a pi por r al cuadrado, ¿no? R, ponemos dos asteriscos para indicar de que estamos elevando a un exponente y una vez que hemos hecho eso lo que queremos es de que retorne algo, ¿no? Entonces vamos a poner acá return. Yo quiero que esta vez me retorne resultados, ¿no? Self.resultados y dentro de esto pongo entre comillas círculo para indicar de que es un texto lo que estoy escribiendo, radio igual R.
Entonces ahí estoy definiendo que el radio, el texto radio, es igual a el valor de R. Muy bien, ya esa es en todo caso nuestra línea de código que nos va a permitir calcular los valores de perímetro y área, pero falta algo más, ¿no? Ahí aparece, por ejemplo, la variable pi con una línea en la parte inferior, la variable r también igual. ¿Y eso por qué? Porque simplemente Python no está reconociendo al número pi como una constante. Entonces tenemos que llamar a la librería de Python para importar el valor de pi, ¿no? Python tiene una librería enorme que permite tener ya calculado previamente muchas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos? Le decimos a la máquina que de mat, ¿no? De la librería mat, importe pi. Por el momento solamente pi, ¿ya? Por el momento solamente pi. Podríamos pedirle que nos importe también, no sé, raíz cuadrada, en fin, otras cosas más. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos falta hacer? Es definir cómo se van a dar los resultados. Entonces, para esto vamos a crear otro def, ¿no? Y colocamos aquí resultados. Ya dentro de resultados colocamos, ya dijimos, colocamos siempre self, colocamos la figura geométrica que tiene que identificar qué cosa es. Y aquí aparece, si ustedes están dando cuenta, ahí aparece asterisco, asterisco, quarks. ¿Qué cosa significa quarks? En inglés significa keywords args. Es decir, si yo quiero utilizar esta línea de código con la intención de reutilizarlo para hacer cálculos, por ejemplo, de otras figuras geométricas que no sea solamente el círculo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de un rectángulo, yo necesito de dos variables, ¿no? Largo y ancho, no solamente de una, que vendría a ser el radio. Si estoy hablando del triángulo, necesito de los tres lados, necesito probablemente la altura del triángulo, si es que quiero calcular áreas, también necesitaré de los ángulos probablemente, dependiendo de qué es lo que pide el problema. Entonces, con Quarks estoy simplemente simplificando el código para poder utilizar esta línea, lo que estamos haciendo ahora, para otras figuras geométricas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir solamente para este caso y decimos que el resultado va a ser igual a el, vamos a colocar acá f, o colocamos otra vez comillas, ¿no? El f sirve para poner dentro de un texto, ¿no? Cualquiera, un valor calculado anteriormente, ¿ya? Entonces ponemos acá, por ejemplo, resultados para, y acá ponemos la figura entre llaves, ponemos figura, y eso va a hacer que ahí aparezca el nombre de la figura que estamos calculando. En este caso, por ejemplo, círculo, ¿no? Bien, entonces una vez que hemos hecho eso, vamos a continuar llenando y decimos, por ejemplo, ¿no? Si la figura es un círculo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Que va a ser el resultado de lo que estamos buscando, pues, ¿no? Entonces ya tenemos hasta aquí esta condicional, ¿no? Si es que la figura es un círculo, y ahora lo que nos queda es definir el resultado, ¿no? Entonces decimos, lo primero que ponemos es el perímetro, ¿no? Llave, y self.perímetro, que eso fue lo que definimos al comienzo para la clase, ¿no? Bien, pero hay algo más que quiero hacer aquí. Nos falta definir los decimales. Entonces, para poder definir los decimales, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí dos puntos y le decimos a la máquina que queremos solamente que nos defina dos decimales. Bien, entonces ya tenemos uno, ahora el otro. Ponemos resultado igual, ¿no? Esto va a ser igual a el área. También lo definimos con dos decimales nada más. Muy bien, entonces ya tenemos ya definido lo que van a ser los resultados, ¿no? Y solamente nos faltaría
retornar. ¿Qué cosa va a retornar? Entonces, ponemos acá retorno. ¿Qué queremos que retorne? El resultado. Listo. Muy bien, entonces ya hemos terminado la primera parte. Esta es nuestra línea de códigos. Esta es la principal, ¿no? Donde estamos definiendo la clase que vienen a ser las áreas geométricas. Acá estamos definiendo al círculo que, que es sobre lo que estamos trabajando. Y finalmente estamos definiendo los resultados. Pero acá entre el círculo y los resultados podemos colocar también otras figuras geométricas, ¿no? Podemos colocar, como dije hace un rato, rectángulo, cuadrado, triángulo, cualquier cosa. Y eso es lo que vamos a hacer en otro video, en un próximo video. Vamos a ir completando esta línea de códigos. ¿De acuerdo? Entonces les pido que sigan viendo el video, primero este video hasta el final, y que vean los próximos videos para que vean cómo vamos completando esta línea de código que estamos creando. Muy bien, le damos salvar, ¿no? Con control S. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, yo quiero llamar a esta línea de códigos que hemos creado a partir de otro archivo, no de aquí. No quiero, o sea, que esta línea principal quiero dejarla así y quiero crear otra línea de código. Por lo tanto, voy a crear aquí área círculo punto .py. Acuérdense que es obligatorio que aparezca esa extensión, ¿no? Para que el Visual Studio Code reconozca que estamos trabajando con Python. Bien, entonces vamos a hacer eso. Muy bien, entonces como yo necesito vincular de alguna manera este nuevo archivo con el archivo anterior, lo que tenemos que hacer es llamar al archivo anterior. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos creando una importación. Entonces decimos from áreas geométricas y fíjese que aquí ya apareció. Entonces lo llamo. Quiero que me importe qué cosa. La clase. ¿Cuál es la clase? La clase es áreas geométricas, escrito tal cual como está acá, ¿no? A, la primera A con mayúscula, la G también con mayúscula. Entonces quiero que importe áreas geométricas. Ya apareció ahí. Entonces simplemente lo jalamos. ¿Ven? De esa manera estamos vinculando estos dos archivos. ¿De acuerdo? Bien, ahora ¿qué más vamos a hacer? Vamos a crear una instancia. Es decir, quiero que el nombre de áreas geométricas tenga un nombre específico aquí. Por ejemplo, puedo poner geometría, ¿no? Geo, nada más. Y este geo va a ser igual a qué cosa? A la clase de la línea principal, es decir, áreas geométricas. Ahí va, aparece ya. Y le ponemos los paréntesis indicando de que vamos a trabajar con la clase anterior. Bien, ahora, ¿qué más necesitamos? Vamos a llamar al método ya para calcular. Entonces decimos el radio, ¿no? Definimos el radio primero, porque no le hemos dado un valor. Lo que yo quiero es de que el radio lo dé el usuario, ¿no? Entonces decimos el radio va a ser igual a un input. El input sirve para poder comunicarse con el usuario, ¿no? Entonces ponemos ingrese, entre comillas, ingrese el radio del círculo. Pero, ¿qué es lo que dice acá? Miren, fíjense lo que dice en este cuadrito. Dice que esto es un string. Y yo no quiero un string. String es una letra, no es un número. Lo que yo quiero es de que R sea un número. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es ponerle primero, antes de input, vamos a definirlo como un número. Puede ser un entero, un decimal. ¿Y cómo hago para darle esas características? Como el radio podría ser un decimal, no tiene por qué ser necesariamente un entero, entonces vamos a escribir float. Le va a indicar a Python de que estamos hablando de un número decimal. Bien, entonces ya hemos definido R, ¿no? R lo va a definir el usuario, la persona que entre a la línea de código. Y ahora solamente nos falta, ¿qué cosa? Imprimir, pues, ¿no? Entonces imprimimos, ¿no? Imprimimos. ¿Y qué va a imprimir? Primero que le hemos dado un nombre específico, en este caso geo,
¿no? Y lo que quiero es de que Geo llame de la otra línea de código solamente la parte que necesito para calcular tanto el perímetro como también el área del círculo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a jalar de aquí, ¿no? Círculo. Entonces, ponemos así, círculo. Y le vamos a indicar de que tiene que leer la variable R, que es lo que le hemos puesto, ¿no? Entonces, ven, aquí aparece R dos puntos float, o sea, ya lo está reconociendo como un número, ¿no? Bien, entonces guardamos la línea de códigos. Miren qué simple se ha hecho esta parte, ¿no? Prácticamente todo el trabajo está en la otra línea de códigos, ¿no? En áreas geométricas, ¿no? Acá está todo el trabajo hecho y nada más que utilizamos este archivo para poder llamar de áreas geométricas lo que necesitemos, tal cual como estamos haciendo ahora, lo podemos hacer con cualquier figura geométrica. Muy bien, vamos a ver si funciona. ¿Ya? Entonces, acá en el terminal, lo que vamos a hacer, le damos F5 para ver cómo corre nuestro código. Nos pide que ingresemos el radio del círculo. Nos posicionamos en ese punto, le damos 5 por ejemplo, 5 centímetros, no ponemos centímetros, solamente el número, y le damos Enter. Y automáticamente nos bota resultados para el círculo, radio igual 5, perímetro 31.4159 y el área 78,539816. Aquí hay un detalle que no hemos visto porque nos está botando con más de dos decimales. Entonces vamos a revisar. Ya, ok. Faltó colocar aquí el punto. Es punto 2F. Si quiero que me dé dos decimales. Bien. Vamos a guardar. Y otra vez vamos a calcular. Primero limpiamos el terminal. ¿Ya? Lo vamos a subir. Y ahora apretamos F5. Nos pide nuevamente el radio del círculo. Le ponemos 5 otra vez. Y ahí está. ¿Ven? Entonces nos está dando ahora sí el perímetro y el área con dos decimales. ¿Ven? Entonces, si bien es cierto que este trabajo es un poquito más extenso que lo que hicimos al comienzo, es decir, al hacerlo manualmente, pero es que una vez que ya hemos hecho esta línea de código, una vez que hemos creado esta línea de código, lo que viene a continuación es solamente ir completando todo lo que necesitemos. Área del rectángulo, área del cuadrado, área del triángulo, área del pentágono, hexágono, heptágono, octógono, lo que queramos. Solamente vamos agregando y agregando y agregando y de esa manera vamos a poder calcular desde cualquier línea de código, así como acá, el área círculo, puedo crear otra que sea área rectángulo, área triángulo y solamente completamos la información que se necesita para poder jalar del área de áreas geométricas todas las líneas de código que hemos trabajado. De esa manera estamos observando que esta programación orientada a objetos es bastante útil. Espero que haya sido de su agrado. No se olviden de darle like y suscribirse al canal y dentro de muy poquito tiempo, espero que en estos días, vamos a ir completando nuestra línea de código que hemos empezado. Nos vemos. Chao.